Hola, ¿qué tal? El domingo 28 de septiembre, como iglesia, estamos celebrando el 26º domingo del tiempo ordinario, ciclo C. También en este día, el último domingo de septiembre, celebramos como iglesia en Chile el Día de la Oración por Chile. Siempre el último domingo del mes de septiembre, la iglesia acá en Chile invita a que sea un día especial de oración por nuestro país. El Evangelio de este domingo, 26º del tiempo ordinario, ciclo C, está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Lo voy a leer y luego voy a hacer un comentario. El evangelio dice así: Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: Te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parábola del hombre rico y el pobre Lázaro es una parábola muy fuerte, es bastante cuestionadora y viene muy bien para los tiempos que estamos también viviendo. Estamos viviendo un tiempo que culturalmente hay mucho, una cultura predominante, me refiero, o la que más se muestra, muchísimo individualismo, egoísmo, búsqueda de poder aplastando al débil o al menos fuerte. Eh, Estamos viendo horrores en estos días con el genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza, horrores de guerras. Hace poco di un dato que hay más o menos, hay más de 50 conflictos armados en el mundo en este momento, muchos de los cuales no sabemos o se nos informa muy poco, pero son muchos los conflictos armados en estos momentos en el mundo. Eh, no hace mucho leí un dato que eran 57, hace poco leí que eran 56 al menos. ¿Ah? Entonces,
wow, tanta falta de fraternidad. El Papa Francisco insistió tanto en la fraternidad, insistió tanto en esto que es algo que de nuestra fe tiene una importancia muy grande. Somos todos y todas hijos e hijas de un mismo Padre, que es Dios. Y sin embargo, vemos tantas faltas de fraternidad en distintos ámbitos, en distintos aspectos, manifestado de tantas maneras, en que uno podría decir algunas formas más terribles, macabras, gigantes, y otras que son macabras en chiquitito también, que ocurren en localidades, pero que son faltas de fraternidad muy grandes. Esa falta de fraternidad, de preocupación por el otro, a niveles tan extremos como la falta de preocupación de este rico de la parábola con el pobre Lázaro de la parábola, es algo que para Dios no tiene nombre. Por eso Jesús en esta parábola no le pone nombre al rico, pero sí le pone nombre al pobre. Porque para Dios ese modo de actuar de este hombre rico no tiene nombre. No es que no tenga nombre por ser rico, sino por el hecho de que siendo rico no comparte con el pobre, no comparte con el que está más necesitado. Eso para Dios no tiene nombre. Y así hay tantas circunstancias en que vemos acciones al modo del hombre rico, de despreocupación por los más necesitados. Un pequeño ejemplo de nuestros días, los que no tienen medios suficientes y se atienden por la medicina pública, ¿cierto? Hospitales públicos, que a veces pasan años esperando una hora para algo que necesitaban urgente. Y es el mismo médico muchas veces que, que lo atiende en el hospital público, el que si la persona paga por privado, lo atiende más rápido, pero por dinero. Con el dinero lo que se puede alcanzar, pero si no tienes dinero, hasta te puede costar la vida. Y es así. Mucha gente ha necesitado atención urgente y no la ha recibido porque no es prioridad. Ahora, si se atiende en privado, ahí de inmediato encuentra ahora. Ahí hay algo que está mal. Y está mal cuando vemos personas que son multimillonarias y que tienen de todo y sobra, por mucho, mientras hay otros y otras que no tienen prácticamente nada. Eso duele. Duele ver a tantos y tantas pobres Lázaros en el mundo. Y duele también ver tantos ricos como esta parábola. Cuando se vive como el rico de esta parábola, eso para Dios no tiene nombre. Y por eso Jesús no le pone nombre en esta parábola a este hombre rico que conociendo al pobre Lázaro, no lo atiende. Y decimos que lo conocía porque ya muertos ambos, ¿cierto? El pobre es llevado al seno de Abraham, mientras que el rico está en la morada de los muertos. Y ve también a Lázaro, que le pide a Abraham que envíe a Lázaro con un dedo mojado con agua para que lo refresque un poquitito, ¿no? Y él dice el nombre del pobre, por lo tanto lo conocía. Ese egoísmo tan grande del corazón que lo lleva a ser tan poco fraterno. Eso, vivir así, es vivir una vida que no es conforme al Evangelio. Por eso tenemos que preguntarnos cómo es nuestra preocupación por los más necesitados, cómo es nuestra preocupación por los Lázaros de hoy, los Lázaros y las Lázaros de hoy. Además, un nombre de origen hebreo, Lázaro,
Lázaro es un nombre de origen hebreo, en hebreo es Eleazar, y que significa el ayudado por Dios. El ayudado por Dios. Este hombre que hasta los perros lo trataban mejor que el rico, Dios lo ayuda. Este que sufrió tanto en vida, Dios le hace gozar la eternidad. Es importante preguntarnos entonces, una buena pregunta que nos podemos hacer, mirando nuestra relación con los más pobres, con los más necesitados, que son muchos los rostros de los pobres. Todos somos hermanos y hermanas. Sin embargo, en ocasiones da la sensación que los que sufren más, los que son más despreciados, los que están pasando momentos de dolor, a veces son mirados tal vez como menos hermanos. Hay personas que dicen que, yo creo que hay algo de eso, ¿no? Que en Chile hay una muy mala acogida a los migrantes, pero más que mala acogida a los migrantes, es mala acogida al pobre y al migrante pobre, porque los brazos están abiertos cuando los migrantes resultan ser grandes señores o empresarios de Europa o de Estados Unidos, que también son migrantes y son también acogidos. Cuando viene un pobre buscando mejores alternativas de vida, es malamente acogido. Tantos jóvenes que se sienten invisibles, sumidos en la droga. Tantos enfermos y enfermas abandonados en los hospitales. Ancianos que son abandonados en condiciones muy malas. Tantos enfermos maltratados, ancianos maltratados. Niños frágiles maltratados. Y así podemos ir encontrando muchas y muchas pobrezas, muchos Lázaros de nuestros tiempos. Pienso también en lo terrible que está sucediendo en la Franja de Gaza, este genocidio espantoso. ¿Cuántos Lázaros hay ahí? Y Lázaros que están ahí porque hay ricos sin nombre. Pedimos al Señor que nos ayude a reconocer esos ricos sin nombre que hay en nuestro corazón para ir creciendo en el amor, en el servicio hacia los más necesitados, hacia los más pobres, hacia los más despreciados, despreciadas, que podamos mirar al Señor y pedirle ayuda para que nos ayude a mirar a todos y a todas como hermanos y hermanas, porque lo somos. Que el Señor nos haga crecer en fraternidad, crecer en preocupación de los unos hacia los otros, que vayamos desterrando ese individualismo egoísta, que podamos crecer en fraternidad, que podamos, al ir creciendo en fraternidad, ir construyendo un mundo más justo, un mundo más equitativo, un mundo más en paz. Oremos para que el Señor nos ayude a ser instrumentos suyos, nos ayude a ser instrumentos de paz en medio de las guerras que estamos viendo en estos días, que podamos, en donde estemos, ser instrumentos de paz, ir haciendo crecer la paz en nuestro corazón, en los ambientes donde nos movemos, que Él sea nuestra ayuda, porque sin Él no podemos. Oremos por la paz de nuestro mundo, creamos en la fuerza de la oración y que todo lo que esté de nuestra parte, por ser instrumentos de paz, ser instrumentos de fraternidad, ser instrumentos de justicia, todo lo que esté de nuestra parte, justicia a los ojos del Señor, es decir, la justicia del Señor que es la misericordia, ¿eh?
todo lo que podamos hacer de nuestra parte por ir construyendo un mundo más humano, más fraterno, más conforme a los valores del Evangelio. Que el Señor nos dé la fuerza para hacerlo. Que el Señor nos dé la fuerza y nos acompañe para hacerlo con alegría, con sabiduría, con amor. Que el Señor les bendiga, este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.